Buenos días, amigos. Bueno, vamos a por el octavo vídeo y espero que os guste porque también vamos a hablar de cosas muy interesantes. Pero en primer lugar, como siempre hacemos en cada uno de ellos, vamos a responder a las preguntas que nos vais haciendo en cada vídeo. Hay una pregunta muy interesante que nos hizo un joven diciendo si los tatuajes y los piercings pues podían romper o podían fracturar la capa áurica. Bueno, pues lamento deciros que sí. Hay personas que van tatuadas desde arriba abajo. No os quepa duda de que esa aura está rota. Los piercing quizá menos, porque son en un lugar determinado y quizá con el tiempo se puedan cerrar. También los tatuajes tienen la ventaja de que la tinta suele ser también un adhesivo para poder cerrar esa capa áurica. Pero sí, la pregunta que vosotros me hacíais era si se rompía, se podía fracturar, se perforaba la capa áurica si se hacía un tatuaje. Un tatuaje pequeñito, quizá no, pero hay personas que llevan unos tatuajes exagerados y entonces, lógicamente, sí que tienes que ir perforando la capa áurica. También me preguntabais ¿quién arregla las capas áuricas? Bueno, pues si os estoy hablando de ellos porque yo llevo arreglando capas áuricas 38 años. Se arreglan generalmente con 3 sesiones, que es lo que se hace porque en una sería imposible de cerrar esa fractura, depende el volumen que tenga la rotura de la capa áurica. Pero siempre en la primera sesión se limpia, en la segunda se rellena y en la tercera se cierra. Eso es como se hace. Generalmente son 3 sesiones, pero ya desde la primera notas el cambio que tienes. Sí, ese es uno de los trabajos que más hago yo aquí, porque no nos podemos ni imaginar la cantidad de capas áuricas que hay. Ahora vamos a ver, vamos a continuar con el tema de qué cosas nos arrastran a la enfermedad sin que dependa de nosotros, es decir, que nosotros no tengamos control sobre estas cosas que a veces ignoramos, la mayoría de veces es lo que hacemos que ignoramos. Pues una de las cosas de las que hablamos fueron los contratos, las promesas, los juramentos. Ya os dije anteriormente que eso es algo que bajo ningún concepto debemos hacer, ni jurar ni prometer. Tu palabra, si es sí, debe de ser sí, y si es no, debe de ser no. Pero estos juramentos y estos contratos los hemos hecho en vidas anteriores, en reencarnaciones anteriores. Fijaos que la religión católica en el pasado fue un vínculo que nos tuvo a todos esclavizados, nunca mejor dicho, con ideas y conceptos totalmente equivocados que ahora hemos ido descubriendo a lo largo del tiempo. Todo lo que nos han contado es mentira y en vídeos posteriores ya os iré hablando poco a poco de todo ello, pero no quiero precipitarme ni mezclar cosas porque prefiero que empecemos como el abecedario, a aprender el abecedario antes de aprender a leer y a escribir. Es decir, poco a poco pues vamos haciendo las cosas muy fáciles y vamos asimilando cada detalle que yo voy explicando y vamos entendiendo en realidad quiénes somos y qué es lo que maneja nuestra vida actual, nuestra salud, nuestras emociones. Y entonces prefiero que así vamos avanzando más. Pero sí tenemos que ir dándonos prisa en aprender porque el tiempo se nos echa encima y las dictaduras se vuelven a repetir en la historia. O sea, estamos en medio de una dictadura política, religiosa, solo que ahora ya no con el catolicismo, sino será con el islam, ahora van a por el cristianismo, económica y por supuesto también social, cambiándonos conceptos que hemos tenido hasta ahora y que no es que hemos tenido hasta ahora, es que son conceptos que vienen ya incrustados en nuestra propia vida y en nuestro propio ADN. Y eso ni políticos ni gobernantes, nadie los puede cambiar, porque es una ley divina.
pero como ellos van en contra de todo lo que es la ley divina, pues por eso vienen precisamente a intentar cambiar esos conceptos y a convertirnos simplemente en marionetas manipuladas. Pero en aquella época había mucha más ignorancia. Aquí ahora tenemos la suerte de que tenemos mucha más información de la que teníamos, la tenemos toda, para el que se quiera molestar en descubrirla y en verla. Entonces éramos pobres ignorantes que vivíamos sometidos a los poderosos, a los que realmente ellos nos mandaban y nos dirigían. Imaginaros que vivimos 400 años de Inquisición. En esos 400 años de Inquisición, seguro que como la religión predominada, todos hemos tenido vidas de sacerdotes o vidas de monjas. En aquel tiempo, todos. Porque dentro de esas paredes, en ese convento, pues había muchas cosas que tapar o que callar, y entonces se exigía al que entraba pues hacer una serie de promesas, de contratos y de juramentos. Por ejemplo, se hacía el pacto de silencio. El pacto de silencio era que nunca, pasara lo que pasara o incluso con el tiempo te salieras del convento, que era muy difícil en aquella época, nunca podías contar jamás lo que pasaba en aquellas paredes, dentro de aquellas paredes, donde se vivía de todo. Había desde abusos sexuales, desde vejaciones, hasta torturas y violencia. Pero allí todo tenía que permanecer callado y nadie lo podía revelar. Las grandes autoridades o los grandes caciques de la época eran los que entonces mandaban y además te hacían firmar otro pacto de obediencia. Sí o sí, nadie se podía rebelar al sistema. Incluso cuando ya habías descubierto lo que había allí y querías marcharte, imposible, no se podía salir, porque no se podía descubrir lo que había en aquel lugar. Entonces había que obedecer incluso cuando el mandato fuera algo vejatorio para ti, pero había que hacerlo. Todas las familias de bien en aquella época tenían a algún miembro de ellas religioso en las familias, porque esa era algo que en aquella época daba muchísimo caché y además lo que más daba era poder, porque los religiosos tenían, los curas, sacerdotes, cardenales, Vaticano, tenían en aquella época muchísimo poder que les dio los reyes católicos. Isabel la Católica era una mujer muy católica y ella sí o sí tenía que imponer también sus normas. Pero todas estas promesas también se hacían votos de celibato. Celibato, por supuesto, fuera del convento, porque yo nunca entendí por qué un sacerdote no se puede casar. Me parece perfecto. En cambio, sí podían buscar ligues escondidos por detrás y bueno, eso no es el primer caso que se conoce. Ha habido muchos y muchísimos en la historia de sacerdotes pues, que han tenido relaciones. Entonces, solamente el celibato, además, se prohibía fuera de allí, pero allí, lógicamente, esa promesa no tenía ningún efecto ni ningún valor. Con lo cual, nos estamos dando cuenta de la mentira en la que hemos estado sumergidos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Pero qué pasa? Pues que todas esas promesas siguen estando vigentes a lo largo de nuestras vidas mientras que esos contratos no se anulen. Y esto es lo que hoy vamos a hacer al final de este vídeo. Vamos a hacer una oración aquí en directo y vamos a romper el vínculo con el pasado. Vamos a liberarnos y vamos a deshacer todos esos contratos y todas esas promesas que, aunque nos cueste muchísimo creerlo, os puedo asegurar que manejan y dirigen nuestra vida presente. También hay las herencias de las familias. Ya acabamos con los contratos de otra vida,
que es lo que hemos dicho que vamos a anular, y ahora vamos a ver qué pasa con todo lo que heredamos de nuestra familia. Hay un elemento dentro de nuestra familia que es muy, o diríamos, la más importante en la herencia familiar, y es la abuela materna. Porque la abuela materna, queramos o no, tiene la capacidad de influenciar en nuestro destino. No importa si la conociste o no la conociste, si tuviste buena o mala relación con ella. El vínculo está, existe y es mucho más estrecho de lo que os podáis imaginar. Y por supuesto, influye en nuestro presente constantemente. La mayoría de las veces a lo mejor nos relacionamos que nuestros problemas económicos, familiares, sociales o personales tengan que ver con la abuela. Sin embargo, estamos total y absolutamente equivocados. Porque antes de reencarnar, nosotros reflejamos en el plano metafísico y cuántico la historia que vamos a vivir aquí, en esta reencarnación cuando decidimos bajar a la tierra. Jesús a eso le llamaba el reino, pero en cada cultura tiene un nombre totalmente diferente. Quizás pues nos encontremos con algo que sucede en la mayoría de los casos, que son patrones que se repiten una y otra vez, porque eso sí, lo que un familiar de nuestros antepasados no resuelve, lógicamente siempre habrá un miembro de esta familia, el elegido o el que por fecha de nacimiento coincide más con el personaje, que es el que tiene que solucionar y es el que tiene que romper ese vínculo. Y si no lo hace, ese mismo patrón se irán heredando 1, 2, 3. Porque nosotros, estos programas que nosotros tenemos enraizados en nuestra vida, son creencias que están marcadas en nuestro subconsciente. Por eso hay que sacarlos y romperlos. No están en nuestro consciente, o sea, se hace de manera automática y se repite de manera automática. Y si esto no lo rompemos, no podemos librarnos de ello. Piensa que nosotros, estos patrones que nosotros heredamos, vienen hasta de 4 generaciones anteriores a la nuestra. O sea que imaginaros que a veces ni tan siquiera esos patrones nos pertenecen a nosotros ni a los miembros más cercanos de nuestra familia, pero no por ello estamos exentos de heredarlos. Fíjate que las maldiciones, que en aquella época era algo muy común y muy normal, maldecir a una persona, es uno de los elementos que nosotros mucho más heredamos. Fijaros, por ejemplo, si hablamos de enfermedades, en mi caso yo siempre hablo generalmente de mí, pues a mí me quitaron un mioma de 5 meses de embarazo, a mi hermana le quitaron uno también de 7 y mi madre se murió con él. Con lo cual, fijaros que las 2 hermanas, nosotros somos 2 hermanas, ¿vale? Las 3 teníamos esa misma herencia de quizá otra de la 4ª generación, posiblemente, pero que ya la heredó mi madre, la heredó mi hermana, que es 4 años mayor que yo, y por supuesto la heredé yo. Y mi hija siempre suele tener también algunos problemillas en este sentido. Con lo cual vamos heredando, y porque yo ya lo corté y lo rompí. También nuestro éxito o nuestro fracaso, nuestra escasez o nuestra abundancia tienen mucho que ver en el momento en que tu abuela engendró a tu madre. Y fijaros, podéis pensar, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, pues porque la abuela, aunque no queramos, lleva, y nosotros mismos, las mujeres, cuando somos abuelas, ya llevamos 3 generaciones dentro de nosotros. La generación de tu madre, que es la que has heredado, la tuya, pero también
tienes la generación de tu hija, puesto que tú cuando naces ya tienes el óvulo que va a engendrar a tu hija. Pero si seguimos más allá, tu hija también tiene ya impregnado el óvulo con que va a engendrar a tu nieta. Con lo cual, fijaros, si esto es curioso, que son cosas que no nos hemos detenido nunca a pensar, pero que es así como funcionan las herencias de las familias. También las relaciones que tuvieron tus abuelos en el momento en que engendraron a tu madre, o que nos engendraron a nosotros en este caso, pues tiene muchísimo, muchísimo que ver. Porque la herencia de tu madre, o la tuya, en este caso, deriva mucho de cuando tú estás creciendo en el vientre de tu madre, las circunstancias personales que estás viviendo. Si tu gestación se llevó a cabo en el periodo en el que había mucho amor entre tus abuelos, pues lógicamente tu nacimiento no será igual que si había conflictos entre ellos. La salud también tiene mucho que ver, y ahora voy a desarrollar un poco este tema para que lo podáis entender mejor. Heredamos también el patrón de conducta, aunque no queramos, heredamos esos patrones de conducta porque lo vivimos dentro del vientre materno. Vamos a ver, por ejemplo, nuestros hijos. Tú imagínate que tengamos, por ejemplo, 2 hijos o 3. Nuestros hijos pueden tener el ADN totalmente distinto y diferente, siendo hermanos y hijos del mismo padre y de la misma madre. ¿Cómo puede ser eso? Pues depende, como he dicho anteriormente, del momento en que fuimos concebidos. Tú imagínate que a lo mejor el primer hijo se concibe en un matrimonio en que estás enamoradísima, en que el amor entre ellos es vital y de alguna manera todavía está el respeto, la ilusión. Ese niño nacerá con un futuro muy feliz y con una vida con muchas menos dificultades que si después, a lo largo del tiempo, ya empieza a haber problemas en el matrimonio y se engendra un segundo hijo. Pero ese segundo hijo ya vive la impronta de los conflictos en el matrimonio, de las discusiones, de las peleas. Ese niño ya nacerá con muchos más problemas y en su vida se tendrá que enfrentar a muchísimos más obstáculos de los que tuvo el primero. Pero vamos a suponer que haya un tercero. Hay muchos matrimonios que eso es un error y no se lo aconsejaría nunca, jamás a nadie, porque siempre sufrirá las consecuencias el hijo, que por salvar el matrimonio o por salvar a la pareja engendran un tercer hijo. Cosa que ya no tiene solución. Lo que está roto, está roto. Ese niño no viene a arreglar a la pareja. Viene a ser testigo, a ser intermediario de la ruptura, de los conflictos y de los odios, de las rabias que tiene esa pareja. Con lo cual, ese tercer hijo pues tendrá una vida desastrosa, estará siempre desorientado, no sabrá dónde va, será un niño perdido, siempre. Fijaros si tiene importancia el cómo o engendramos a un hijo en unas condiciones o en otras. Imaginaros si es importante. El primer hijo a una vida excepcional, al segundo una vida con problemas, al tercero una vida desastrosa, imaginaros el niño que nace de una violación, como producto de una violación. Imaginaros cómo tendrá ese niño y el impacto con el cual nacerá, el trauma con el cual nacerá, puesto que ha sido un niño creado con violencia, pues con fuerza y, por supuesto, sin ninguna colaboración de la madre.
sino simplemente a través de eso, de forzar a esa persona. La salud también tiene mucho que ver con todo esto. Generalmente, cuando el matrimonio empieza a fallar o empieza a fracasar, ¿qué pasa? Bueno, pues que la mujer o uno de ellos se abandona. Ya comes lo que te da la gana, ya no te importa si engordas, si no engordas, empiezas a comer dulces, empiezas pues a beber, empiezas a cambiar tus hábitos alimenticios, a cambiarlo todo. Bueno, pues sepáis una cosa, ese niño en el futuro es muy posible, tiene el 70% de las posibilidades de ser obeso, porque también se heredan las células grasas en ese embarazo mientras estás en ese periodo de gestación. Entonces, imaginaros de ser atlético el primero, de ser un poco rebelde el segundo, a estar traumatizado el tercero. Fijaros si influyen las circunstancias que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida o a lo largo de nuestro matrimonio. Pero, ¿qué pasa en el caso de los hombres? Es decir, nuestra abuela materna nos influye cuando somos mujeres. Pero, si somos hombres, ¿qué pasa? Bueno, pues en el caso de los hombres, estos cortan el vínculo. Es decir, automáticamente ellos ya no heredan esa impronta. Queda anulado totalmente ese contrato. Entonces, los hijos que engendren ese hombre en el futuro, pues lógicamente heredarán la impronta de la pareja, de la esposa o de la mujer con la cual ellos decidan tener este hijo. También la abundancia tiene mucho que ver con todo esto. Si tu abuela tenía dinero, si, por ejemplo, tu abuela era millonaria y tu abuelo era de una clase más humilde. Y eso, que sabéis que pasaba muchísimo en la antigüedad, pues las familias con dinero se tenían que casar con personas. Las familias se tenían que unir en el mismo estatus social los dos. Pero si alguno se enamoraba de alguien con un estatus social más bajo, había conflictos entre las familias. Había enfrentamientos porque no permitían que esa relación se llevara a cabo. Bueno, pues esto en los futuros hijos, en el futuro hijo que tenga esa pareja, pues también repercutirá. Entonces, ¿esto en qué repercutirá en él? Bueno, pues nacerá un niño más vago, tendrá pocas ganas de trabajar, tendrá problemas financieros siempre, perderá oportunidades de trabajo por muy inteligente que sea y entonces, lógicamente, pues siempre irás atrás. Voy a contaros mi historia. Mi historia es un poco fuerte, un poco delicada, pero creo que si me voy a sincerar a lo largo de estos vídeos, pues es como si me fuera a desnudar. Quiero contarla plenamente. Yo ya he dicho en otros vídeos que era una persona distinta. Todos nosotros somos distintos. Y además, ninguno estamos en la familia que nos corresponde. Eso lo contaré en otro vídeo. Todos venimos a sanar estas familias, o porque hemos formado parte anteriormente de ellas, o porque es una familia que nos da la oportunidad de crecer en algún área de nuestra vida que todavía no tenemos resuelta. Con lo cual, como aquí es nuestra última reencarnación, en un mundo de tercera dimensión, pues nos las jugamos a todas. Venimos ya con un reto importantísimo y fuerte para solucionar definitivamente los problemas que aún en vidas anteriores nos iban quedando pendientes. Entonces, claro, pero eso lo entiendes después, cuando ya eres mayor, pero en un principio cuando eres una niña o un niño y te encuentras con que eres distinto a los demás,
con que piensas diferente a los demás y con que sientes el rechazo de los demás, pues por tu manera de pensar o por tu manera de ser, eso crea un trauma importante. Yo era feliz hasta los 17 años que me sacaron de mi comunidad y yo tenía a mi tía que estaba muy apegada a ella, porque tenía una madre dura, muy dura. Y cuando me sacaron de mi comunidad yo me vi perdida y me vi sola y desamparada. Y decidí quitarme del medio. Algo que nunca se debe hacer, ni aconsejaría jamás a nadie. Pero yo me sentía tan mal que decidí marcharme y me tomé pastillas. Entré en coma, estuve 5 días en coma y a los 5 días me desperté subiéndome la cremallera de un sudario. O sea, lo primero que escuché es el clic de la cremallera de un sudario en la UCI del hospital. Un ataúd al lado y mi familia, todo que en aquella época se llevaban los lutos, toda de luto esperándome, y mi madre, una habitación alquilada en una planta baja, porque entonces no había tanatorios, una planta baja para velarme. Claro, cuando sale el médico y le dice que está viva, pues fue un impacto para todos. Ya os contaré otro día lo que viví allí, pero hoy os voy a contar la historia, cómo se repite en las familias, porque es lo que viene al caso de lo que estamos contando aquí. Bueno, lógicamente salí adelante, me recuperé y en un año no eres la misma. Cuando regresas de allí, durante un año no te vuelves a adaptar de nuevo a este mundo terrenal que es tan complicado de vivir a veces. Pero voy como las historias se repiten. Mi nieto, que tiene, yo soy del 8 de julio y mi nieto es del 10 de julio, el segundo de mi hija. Con 7 años está jugando al fútbol y de pronto se ahoga, cae y a las 2 horas, sin ningún síntoma anterior, estaba en una UCI en oncología restringida en Alicante. Nadie habíamos notado nada. No nos dieron muchas esperanzas de vida y el niño estuvo gravísimo. Lo que pasa es que entonces ahí era yo la que tenía que intervenir, porque inconscientemente era yo la que había causado este problema, porque él simplemente venía a redimir lo que yo hice equivocadamente en aquella época y él lo tenía que sanar. Con lo cual, lógicamente, hablé con la oncóloga y nos dijeron que si salía adelante, pues tenía que estar un año ingresado en el hospital y 2 años sin ir al colegio. Mi nieto estuvo 3 semanas en el hospital y a los 4 meses estaba en el colegio y nunca más se resintió. Yo hablé con la oncóloga y le dije que en el hospital había oído que estaba prohibido el trabajar la energía, pero que a mi nieto no me iba a impedir nadie que yo lo trabajara. Ella, la verdad es que una excelente persona, y desde aquí le mando un saludo, Reyes, me dijo: no te preocupes, Mavi, tú haz lo que puedas con lo tuyo y yo haré lo que pueda con lo mío. Al mes y medio, mi nieto estaba limpio de células cancerosas. Ella no lo entendía y además me reconoció y me dijo: te he dejado que lo trataras porque si le pasaba algo, nunca pudieras decir que era porque no haberme permitido tratarlo, pero yo no me esperaba jamás que tu nieto saliera de esta situación. Con lo cual se repitió. Yo nunca más me resentí aquello. Mi nieto hoy tiene 17 años que va a cumplir ahora y nunca más se resintió. Si yo no me fui en aquella época, pero estuve a punto y resucité, mi nieto vivió el mismo episodio, no por las mismas circunstancias, pero sí porque me tenía que sanar a mí. Con lo cual, son ejemplos de que todas las historias, absolutamente todas, se tienen que repetir. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestra línea femenina. Por lo tanto,
de vez en cuando tenemos que visualizar a nuestra abuela, imaginarla feliz, contenta y liberada, y agradecerle la existencia de tu madre y, por supuesto, la nuestra. Perdonarla y bendecirla. Y siempre suelto, libero, sano, que son las palabras que debemos de pronunciar para desligarnos de esa herencia familiar. También le podemos pedir protección a nuestra abuela para que nos guíe en cada una de nuestra vida, para que podamos expresar la esencia más elevada de nuestro ser. Estos son actos que nos pueden abrir el camino hacia una vida plena y una vida extraordinaria. Y ahora, con la oración después que vamos a hacer, los amos. Hay otra cosa que también nos afecta mucho y que hoy está muy de moda, los abortos. Algo que hoy se hace como si tirábamos un papel a la basura. Los abortos son seres, son energías de seres que han decidido reencarnar y viajar a este plano dimensional de tercera dimensión a través de nosotros. Fíjate que los seres cuando un feto o una energía decide reencarnar, siempre elige a la madre. El padre le da igual, pero la madre la elige escrupulosamente. Por lo tanto, imaginaros si luego la madre decide que no es el momento o no son las circunstancias adecuadas para que ese bebé nazca. Entonces, se producen dos tipos de aborto. El aborto voluntario, que es el que tú decides que este no es el momento y vas a desprenderte de ese ser, con lo cual luego te quedará el sentimiento de culpabilidad, pero él queda a la espera, queda en un stand-by esperando la próxima ocasión, porque él te eligió a ti como madre. Y a lo mejor en este embarazo no puede, pero a lo mejor en el siguiente él sí que puede reencarnar. Pero ¿qué pasa cuando tú ya pues tienes una pareja estable o decides que es el momento y decides tener un hijo? Hay otra energía que ya te habrá elegido a ti como madre también, pero el anterior, está esperando reencarnar en ti o en algún miembro lo más cercano a ti posible. En muchísimas ocasiones, cuando el embarazo es involuntario, es decir, cuando tienes mucha ilusión en tener a un hijo y por circunstancias se pierde, a veces la madre sufre un gran trauma. Y entonces a lo mejor ya tenías la habitación preparada del bebé, lo tenías la ropita, tenías los sueños de que iba a estudiar, de que iba... Sí, siempre nos vamos mucho al futuro. Se interrumpe ese embarazo y la madre queda traumatizada. El mayor error que podemos cometer entonces es, mientras estés en el periodo de duelo, que suelen ser lo menos 2 años, decidir tener otro hijo. Porque de alguna manera no estás pensando en otro hijo, estás pensando en el que perdiste. Sueñas con el que perdiste. Quieres ponerle la ropa del que perdiste. Quieres utilizar la habitación del que perdiste. ¿Y entonces qué ocurre? Pues te quedas embarazada. Pero como el otro, esto no se debería de hacer nunca antes de 2 años, que es el periodo de duelo que generalmente se establece. Pero tienes tanta pena por ese hijo que has perdido que deseas tener otro. Entonces engendras ese segundo hijo. Pero si no ha pasado el tiempo suficiente para que el otro pueda encontrar otro lugar cerca de tu familia para reencarnar, entonces ¿qué hace? Se mete en el programa del segundo, del que sí te había elegido porque le correspondía como mamá en su tiempo a ti. Entonces, ¿qué hace? Ese niño tiene doble personalidad. Tendrá cambios de humor,
cambios de humor, de forma de comportarse. Tendrá, a veces será muy agresivo y otras veces será muy tímido. Tendrá la personalidad de los dos hijos, el que vive y el que perdiste. Con lo cual ya son niños que viven colgados con el programa del hermano y con el suyo propio. Son niños que serán muy desgraciados a lo largo de toda su vida, porque el otro se incrusta en su programa y difícilmente se le puede sacar de él. Entonces, estas son cosas que nosotros hemos ignorado, porque a lo largo de la vida nadie nos ha contado este tipo de cosas, pero que es conveniente que las sepamos, porque lógicamente influyen en nuestra vida, en la de nuestros hijos y en la de nuestros nietos. Queramos o no queramos, la ley es así y lógicamente así lo determina. Y ahora, para terminar el vídeo, como había dicho, vamos a hacer esa oración para cortar karmas, lazos con contratos con nuestros ancestros y eliminar todos esos sentimientos de culpa hacia la libertad. Y vamos a empezar nuevos comienzos. Voy a poner un poquito de música. Nuevos comienzos para que podamos tener una vida presente plena. Vamos a cortar con resolución los lazos kármicos con cualquier línea del sistema familiar. Cualquier pacto que hayamos hecho en algún momento de nuestras vidas, promesas o juramentos en el pasado, en cualquier línea de tiempo, y le doy permiso a la dicha, al porvenir, rompo esa lealtad a los muertos y sus programas y a su dolor. Vamos a cortar con esto de una vez para siempre, y lo que esté dentro de nuestro sistema familiar y que no termina de ser sanado, pero que tampoco nos deja avanzar y tiene que ver con sufrimiento y con victimismo, démosle permiso a nuestra alma para que pueda desprenderse de este pacto y de este maltrato que hemos tenido hasta ahora. Y empezamos la oración. Es bueno que pudierais una vela y que pusierais una varilla de incienso. Queridos ancestros, hombres y mujeres, hoy vengo aquí para pedir permiso, para romper cualquier vínculo, lazo, compromiso, pacto, deuda, sentencia, certificado o unión que tenga que ver con el dolor, con el victimismo, con el parasitismo, con el llanto, con las pérdidas, con el quedarme en un solo lado y no avanzar, con tener que pedir permiso para todo, el buscarle un porqué a todo, el tener que dar explicaciones a todo, el tener que perderme en un solo pensamiento y no darle salida, el no potenciar los dones que me fueron regalados por mi Padre Celestial. Le pido permiso a todos los ancestros, con los cuales en esta vida, en vidas pasadas, en esta dimensión o en otras dimensiones, haya hecho pactos, acuerdos, lazos, compromisos de eternos resultados. Revoco, corto y sello en luz y amor todos estos acuerdos para que mi ser de tiempo presente no tenga deudas pendientes por estos compromisos. Les pido permiso a todos mis ancestros para que me liberen de todos estos compromisos, otorgándole libertad a mi alma, a mi pensamiento y a mi ser. Les doy gracias a todos los ancestros que hoy me dejan en libertad, y con este acuerdo, un buen pacto queda sellado.
y me doy permiso de sostener a través de mi propia fuerza y de mi propia mirada todo lo que quiera avanzar. También le doy permiso a mi cuerpo a sostener todo el poder que tiene desde lo más íntimo de mi corazón. Le doy el permiso a mi mente para que sea restaurada del dolor, de la tragedia, del contrabando, de la ineficiencia, de la testarudez y de la coacción, de la palabra que nunca se llevó a cabo, del compromiso no definido, tanto mío como de otros. Les pido permiso a mis pies para avanzar de forma firme y concreta. Le pido permiso a mi corazón para llegar a la finalidad de mi ser, que es la alegría infinita, y me doy el permiso de sentir toda esa información en mi corazón. Agradezco a todos los seres de luz que en este momento imparten amor sobre mi corazón, sobre mi cuerpo, sobre mi mente y sobre mi alma. Doy las gracias infinitas y elijo integrar esta información en mi corazón. Suelto, libero, sano. Gracias, gracias, gracias. Con esta oración quedamos libres de ese pasado que influencia tanto en nuestro presente y en nuestra vida. Amigos, hasta el próximo vídeo. Un abrazo y bendiciones para todos.